Observen aquí ustedes. Vamos a ver, por ejemplo, el perfil medio también es importante. Acuérdense, el perfil medio estamos hablando de esta zona, ¿no? ¿Ok? De la periferia media del lente. Aquí tenemos la ságita, ¿no? La altura con respecto a la córnea, entre córnea y lente. Y el perfil, este es el perfil estándar y este es el disminuido 1. Fíjense ustedes, ¿qué pasa aquí con el lente lagrimal? ¿Qué lente se genera ahí? Un lente positivo. A mí ya me pasó. Entonces hice los cambios, pero no hice la compensación en el poder del lente. Porque claro, si yo hago este movimiento, entonces aquí me genera un lente positivo. Pongo el lente, no veo bien. ¿Ahí qué hizo? ¿Qué cambio hizo? Aquí pasamos en el perfil medio, si ves acá, en la periferia media del lente, pasamos del diseño estándar al disminuido 1. No, disminuido 1. Este disminuye, bueno, sí, pero aquí se llama disminuido 1. Entonces se genera este lente aquí positivo, y si no tenemos en cuenta eso en el momento de pedir el lente, que hay que hacer una compensación en el poder final del lente, pues obviamente el paciente no va a ver bien, ¿no? Aquí no se nota mucho, pero ¿qué pasa más bien si en vez del disminuido coloco el incremento? No se ve muy bien, pero es como si generáramos un lente negativo. ¿Ok? Entonces, cualquier movimiento que hagamos en el diseño del lente, ¿sí? El sistema, digamos así, se afecta. En el caso aquí estamos afectando el lente lagrimal, por lo tanto el poder del lente nos puede variar. ¿Ok? Ahora, fíjense qué pasa con la altura sagital cuando yo cambio el borde del lente. De estándar a plano 2. ¿Sí? Entonces, si yo cambio aquí a plano el borde, ¿sí? La periferia del lente, porque así lo requiero en la adaptación, la ságita en el centro me cae 200 micras en este caso, de estándar a plano 2. ¿Ok? Por cada cambio que se haga, más o menos va a disminuir 100 micras. Sí. Sí. Ahora, ¿qué es importante en este caso específico, no? Aquí, ¿qué va a suceder? ¿O qué es lo que puede suceder? Un poquito más práctico para que... Si yo tengo un lente que tiene 4.8 milímetros de ságita, ¿sí? O 4.800 micras de altura, ¿sí? Ok, y entonces, pero yo necesito moverle aquí al plano 2, entonces esta ságita me va a caer, ¿cuánto? 4.6, ¿estamos de acuerdo? Cae estas 200 micras, ¿sí? O milímetros, ¿sí? Entonces aquí estábamos, digamos, en estándar y aquí estamos en plano 2, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Al caer el lente aquí, si yo no genero una compensación, si yo genero un plano 2, lo que necesito es aumentar aquí la ságita a 5 milímetros, ¿sí? Para mantener el sistema en equilibrio. Si yo no hago eso, entonces muy probablemente el lente que coloque aquí le va a pegar a la córnea, porque cae 200 micras, ¿sí? Entonces, si yo no compenso un plano 2 aumentando la ságita en el centro, al final este plano 2 con la misma ságita 4.8 le va a pegar a la córnea. ¿Sí me explico? Porque le estoy disminuyendo. Otra vez. Es que ahí está modificando el borde, ¿no? El borde. Plano 2 de estándar. Cuando yo hago esto, que es lo que vimos aquí en la gráfica, la ságita en el centro, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos en estándar, ¿sí? Y digo, ¿sabes qué? Está muy apretado aquí, vamos a dejar el plano 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ságita aquí se me cae a 200 micras. Sí. Entonces, si yo no compenso eso, cuando tengo el plano 2 y dejo esta misma ságita,
muy probablemente cuando coloque el lente le va a pegar a la córnea en el centro. Entonces, al momento de hacer el cambio de borde a plano 2, se tiene que pedir una sajita de 500. Exactamente. Ahora, para los que no nos gustan las matemáticas, a mí no me gustan mucho, esto en la tabla de compensación que la vamos a ver al final les hace todos los cálculos. ¿Okay? Pero ¿por qué es importante entender esto? No, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando les llegue el lente final, ustedes van a decir, oiga, pero ¿cómo si yo tenía un 4.8 ¿no? Y ahora me mandaron, oiga, me lo mandaron más del laboratorio, ¿no? Entonces, ¿en cuánto quedaría la sajita? ¿Perdón? ¿En cuánto quedaría? 5 milímetros. Ahora, por ahí creo que en el ejemplo lo vamos a ver, ¿ok? Porque la misma máquina calcula y dice, ah, caray, pasaste de estándar a plano 2, va a descender el lente 200 micras. Para mantener la misma distancia, necesito aumentar, ¿sí? Hacer esa compensación, ¿sí? ¿Ok? Ahora, repito, esto es para que lo entiendan, porque desde el punto de vista del cálculo, eso lo hacen en la computadora y no necesitan estar ahí moviendo números, pero sí van a haber diferencia. Entonces van a decir, ah, caray, pero ¿cómo? Si yo pedí un 4.8 con plano 2, ahora ¿por qué me mandan una sajita de 5? ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo. Ahora, estos lentes, aquí una cosa importante, porque no hemos visto tampoco mucha teoría, la esclera, y eso también ya está súper comprobado, la esclera es altamente irregular, ¿sí? Y altamente astigmática. ¿Okay? Eso ya está más que comprobado. Y, ojo con esto, entre más nos alejemos del limbo, es peor la situación. Entonces, cuando estemos utilizando un lente escleral, entre más grande sea el lente, ¿sí? Más complicación vamos a tener en esa zona de apoyo. ¿Okay? Porque van a haber de pronto unas zonas donde el lente va a pegar, otras donde no va a pegar, etcétera, etcétera, ¿no? Unas zonas donde el lente se va a encajar, digamos así, en la conjuntiva, y otras zonas que no. ¿Sí? Para eso, entonces se diseña un borde tórico. ¿Ok? En principio, por ejemplo, cuando manejamos este estándar, significa que todo el lente tiene la misma curvatura en la periferia. ¿Sí? ¿Ok? Pero de pronto decimos, ah, caray, es que ¿sabes qué? Nada más en el meridiano, y que normalmente es así, en el meridiano horizontal, ve que el lente sí está muy ajustado, y en el vertical no. Es una situación como esta. Aquí está la córnea, y aquí vamos a pintar. Entonces el lente escleral está aquí, pero en esta zona el lente escleral está pegando mucho, se está cortando los vasos, ¿sí? Y completando aquí el lente escleral, digo, soy malo para dibujar, completando aquí el lente escleral, en estas dos zonas los vasos pasan perfectamente bien, no se está pinzando la conjuntiva ni nada de eso. Entonces dicen, bueno, ¿y aquí qué hacemos? Entonces, para eso existe el diseño borde tórico. ¿Qué significa? Que entonces vamos a decir, ok, este es el estándar, ¿sí? Aquí teníamos un estándar, entonces el estándar me funciona bien en el meridiano vertical, pero en esta zona necesito levantarlo, ¿sí? Plano 1, plano 2, depende de qué tan, ¿no?, ajustado lo veamos ahí, ¿no? Supongamos plano 2, entonces yo puedo pedir un estándar, plano 2, ¿sí? Pido un estándar, plano 2. Significa que en una zona va a haber un levantamiento que va a corresponder con este meridiano vertical. Aquí el lente se va a acomodar precisamente de acuerdo a la zona de menor resistencia. Entonces no tenemos que estar buscando de dónde está el estándar y dónde está el plano 2. Colocamos el lente y el lentecito solo se acomoda de esta manera. Entonces, ¿dónde va a quedar el plano 2? En esta zona. ¿Y el estándar? ¿Ah? Solo se va a acomodar. Solito se va a acomodar el lente, ¿ok? Entonces, de hecho, ya también en los últimos cursos y conferencias, están mencionando que cuando manejemos lentes esclerales mayores de 16.5 milímetros de diámetro,
en general, siempre es mejor pedir bordes históricos. ¿Ok? De 16.5 milímetros de diámetro. Si es menor, no vamos a tener tanto problema. Acuérdense la teoría. Entre mayor nos alejemos del, entre más nos alejemos del limo, ¿sí? Más es la complicación, ¿sí? Porque más es la irregularidad en la esclera. Eso ya está más que comprobado. ¿Ok? Entonces, por eso es que, por ejemplo, ahora que veamos el otro lente, que es de un diámetro un poco menor, a mí me gusta un poco más, porque es menos complicado. ¿Ah? ¿Cuándo tenemos que utilizar un lente escleral, un diámetro más grande? Muy buena pregunta. Hay dos maneras. Aquí, recordemos que lo importante es esta famosa bóveda o cavidad, ¿no? Que no debe tocar la córnea, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de generar un aumento en la altura sagital o en el tamaño de la separación entre córnea y lente de contacto. Una manera es ¿qué? ¿Cómo se aumenta la sagital en un lente? Óptica 1, ¿no, Julio? Con el diámetro, ¿no? Con el diámetro, 1 es el diámetro. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, se hace más. Se eleva Se eleva la sagital. No. Disminuye. A mayor diámetro, mayor sagital. ¿Okay? Por ejemplo, en queratoconos muy avanzados, por eso de pronto preferimos un lente de mayor diámetro, de 18 milímetros, porque vamos a liberar la zona del cono, el ápice del cono. A mayor diámetro, mayor sagital. ¿Y cuál es la otra manera? La curva base, correcto, ¿no? ¿Ajustada o plana? ¿Cómo? Ajustada. Entre más se ajuste, ¿sí? Entre más estrecha sea, ¿sí? Mayor sagital. Son las dos maneras de aumentar la sagital. Entonces, por eso es que tenemos que tener esas opciones. Ahora, dependiendo de lo que estemos viendo, ¿ok? ¿Sí? ¿Resulta la pregunta? ¿Otra pregunta? Entonces, aquí con mi lente ya se manejan estos lentes de que si tengo este problema de tonicidad y pinzan los vasos al eje de 0, ya nada más piden estándar plano 2 y ya nos va a Sí. tener el lente. Y aquí el aplanamiento va plano 1, plano 2 o plano 3 en el caso de este, ¿no? Depende de lo que estemos viendo, ¿no? No, pues hay algunos vasitos que pasan, otros que no pasan, plano 1, ¿no? Pero no, pero ahora vamos a ver una foto, ¿no? De plano está ahí, o sea, se pone hasta blanco, ¿no? No pasa ni nada, no, pues plano 3, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Los materiales, esto aquí ya no hay mucho problema hoy en día, porque inclusive desde el punto de vista regulatorio, en los lentes de contacto esclerales no se pueden manejar materiales de menos de 100 dK, ¿no? En el caso específico, insisto, porque hay muchos otros lentes, ¿no? En el caso específico del MSD se maneja con estos dos materiales, uno de 100 dK y otro de 141, ¿ok? En la mayoría de los casos, el de 100 dK funciona muy bien, ¿no? Si tenemos alguna sospecha de un edema corneal o algún, por ejemplo, los casos estos de trasplante de córnea, pues obviamente yo prefiero el de 141, ¿no? Teniendo en cuenta también que entre mayor dK puede haber una mayor flexión del lente, ¿sí? Pero recordemos que en este lente, a diferencia del híbrido, en este lente sí podemos manejar como un tórico anterior un astigmatismo residual. Y sí, nos queda muy bien, ¿ok? Aquí sí lo podemos manejar, ¿ok? Bueno. Aquí también, esta es la caja de prueba, por ejemplo, del MSD. Entonces, aquí tampoco realmente hay muchas opciones, ¿no? La receta de cocina nos indica, bueno, aquí tenemos, fíjense ustedes, cada caja de prueba es diferente, pero en el caso específico de esta caja de prueba tenemos 8 ságitas, ¿sí? La de 420 hasta la de 560, hasta 560, ¿ok? De acuerdo a la curvatura media de las queratometrías, vamos a elegir con qué lente empezar. Si es una queratometría muy alta, mayor de 50 dioptrías, vamos a comenzar con un 460,
este creo que es 460, con este grupo de lentes, ¿sí? Si la queratometría media